Que la paz del Señor Jesús esté con vosotros en esta nueva madrugada. Si estás escuchando esto ahora, probablemente tus ojos acaban de abrirse cuando el reloj marca algún punto entre las 3 y las 6 de la madrugada. Y probablemente no es la primera vez. Quizás llevas semanas, incluso meses, despertando en este rango horario sin entender por qué. Algunos te han dicho que es estrés, otros que es la edad. Tal vez consultaste a un médico que te recetó algo para dormir mejor. Pero nada de eso explica la consistencia, la repetición, la precisión con la que tus ojos se abren justo en estas horas específicas. Y hoy vas a descubrir la verdad. No es coincidencia, no es insomnio aleatorio, no es tu cuerpo traicionándote, es Dios despertándote en la hora más sagrada, la hora donde todo transita, la hora del alba. Necesito que entiendas algo fundamental desde el principio. Las horas entre las 3 y las 6 de la madrugada tienen características únicas que las separan del resto de la noche. Si despiertas entre medianoche y las 2 de la mañana, tu cuerpo probablemente está completando su primer ciclo de sueño profundo. Es natural, es biológico. No hay nada particularmente espiritual en ello necesariamente. Si despiertas entre la 1 y las 3 de la madrugada, estás en lo que muchas tradiciones espirituales llaman la hora del lobo, la hora más oscura, donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural se adelgaza. Es frecuentemente hora de batalla intensa, de guerra espiritual, de intercesión por otros, pero 3 a 6 de la madrugada es territorio diferente completamente. No es la hora más oscura, es la hora donde la oscuridad comienza a retirarse. No es el punto más profundo de la noche, es el momento donde la noche empieza a soltar su dominio y el día comienza a reclamar su espacio. Es transición, es umbral, es el punto exacto donde algo termina y algo nuevo nace. Y si Dios te está despertando aquí, en este momento específico, hay razón profunda detrás. La Escritura está llena de referencias al alba como momento donde Dios actúa decisivamente. Piensa en la creación misma. Génesis no dice simplemente Dios creó. Dice, fue la tarde y la mañana un día, fue la tarde y la mañana el segundo día. Dios marca cada acto creativo con el ciclo de oscuridad a luz. La mañana es cuando lo nuevo comienza oficialmente. Piensa en la liberación de Israel de Egipto. Toda la noche la muerte pasó por Egipto, pero fue a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró confusión entre ellos. El alba marcó el inicio de su liberación. Piensa en la resurrección de Jesús. Las mujeres fueron al sepulcro muy de mañana, el primer día de la semana, no en medio de la noche, no al mediodía, en el alba. Y fue precisamente en ese momento de transición entre oscuridad y luz que descubrieron que la muerte había sido vencida. El patrón es consistente. Dios se mueve poderosamente en las horas del amanecer. Cuando la noche está cediendo, pero el día aún no domina completamente, en ese espacio liminal donde todo está en flujo, entre la noche y el día, Dios te llama, no para que simplemente observes la transición, sino para que participes en ella. Ahora, hablemos de por qué tu cuerpo despierta naturalmente durante estas horas. Desde perspectiva puramente física, tu organismo atraviesa ciclos de aproximadamente 90 minutos durante el sueño. Entre las 3 y las 6 de la madrugada, generalmente estás saliendo de tu fase REM más larga. Tu cerebro se vuelve más activo, tus sueños son más vívidos, y es más fácil despertar completamente. Además, tus hormonas están cambiando. El cortisol, la hormona que te ayuda a despertar, comienza a elevarse gradualmente desde las 3 de la mañana. Tu temperatura corporal, que bajó durante la noche, empieza su ascenso lento. Tu cuerpo literalmente se está preparando para el día, incluso mientras todavía es oscuro afuera. Entonces hay explicación biológica real para estos despertares. Pero considera esto, ¿y si esa biología es diseño intencional? ¿Y si Dios construyó tu cuerpo para que sea particularmente receptivo a estas horas porque sabía que necesitarías este tiempo con Él? Tu mente está más despejada que en medio de la noche profunda. No tienes esa pesadez confusa de las 2 de la mañana, pero tampoco tienes las distracciones frenéticas de las 8 de la mañana, cuando el día ya arrancó. Estás en punto medio perfecto, alerta, pero no sobrecargado, consciente pero no consumido, receptivo sin interferencia.
Es ventana ideal para que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios sin las barreras que existen en otros momentos. Hay matices incluso dentro de este rango. Despertar a las 3:30 se siente radicalmente diferente a despertar a las 5:40. Cuando despiertas más cerca de las 3, el mundo todavía está sumergido en oscuridad total. Hay silencio casi absoluto. Una quietud que puede sentirse solitaria o íntima dependiendo de tu perspectiva. En ese momento, parece que el universo entero duerme excepto tú y Dios. Hay algo profundamente personal en ese aislamiento. Cuando despiertas más cerca de las 6, ya percibes señales del día inminente. Los pájaros comienzan su coro. Hay cambio sutil en la calidad del aire. El cielo empieza a mostrar primeras insinuaciones de claridad. Sientes anticipación, la promesa de luz viniendo. Ambos momentos tienen su propia textura espiritual. Y si notas que tiendes a despertar más consistentemente en uno que en otro, presta atención. Puede ser que Dios te está entrenando en un tipo particular de sensibilidad espiritual. Déjame compartir la historia de alguien que transformó su vida al entender esto. Su nombre es Patricia, enfermera de turno rotativo, madre de gemelos pequeños, esposa de un esposo frecuentemente ausente por viajes de trabajo. Su vida era torbellino constante de demandas. Durante casi un año, despertaba religiosamente entre las 4 y las 5 de la madrugada, sin importar a qué hora se acostara, sin importar cuán exhausta estuviera. Sus ojos se abrían en esa ventana horaria y el sueño simplemente no regresaba. Patricia lo vivió como tortura. Cada despertar era recordatorio de que no descansaba suficiente. Cada hora despierta en la oscuridad era hora robada del sueño que desesperadamente necesitaba. Hasta que una compañera de trabajo, notando su agotamiento, le hizo pregunta simple. ¿Has considerado que tal vez no es tu cuerpo fallando, sino Dios llamando? Patricia admitió que esa posibilidad nunca había cruzado su mente. Siempre había visto el despertar como problema para solucionar, nunca como invitación para aceptar. Esa misma noche, cuando despertó a las 4:20 a.m., decidió intentar algo radical. En lugar de frustrarse, se levantó, fue a su pequeño balcón y simplemente dijo en voz baja: «Dios, si eres tú quien me despierta, aquí estoy. ¿Qué quieres?». Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos cambió su perspectiva completa. En el silencio del alba, sin niños gritando, sin teléfono sonando, sin televisión compitiendo por atención, Patricia sintió paz que no había experimentado en meses. Una claridad mental que el caos diurno nunca le permitía. Y más que eso, sintió como si finalmente pudiera respirar, como si hubiera estado conteniendo el aliento por meses y finalmente tenía permiso de exhalar completamente. Esa mañana marcó inicio de nueva práctica. Patricia comenzó a recibir los despertares en lugar de resistirlos, y descubrió que esos 20 o 30 minutos antes del alba se convirtieron en su tiempo más valioso del día. Entonces, si te despiertas consistentemente entre las 3 y las 6 de la madrugada, necesito que reconsideres completamente lo que esto significa. El amanecer es recordatorio diario de nueva creación. Cada mañana, sin falta, sin importar lo oscura que fue la noche, la luz regresa, el calor vuelve, la vida despierta, todo comienza otra vez. Y Dios te está invitando a presenciar ese momento, a estar despierto para esa transición, a alinearte con ese ritmo fundamental de muerte y resurrección que pulsa en el corazón mismo de la fe cristiana. No despiertas porque hay algo defectuoso en ti. Despiertas porque hay algo destinado para ti en estas horas que no puede ser recibido cuando el sol ya está alto y el mundo está en plena actividad. Algo que requiere la quietud de la transición, algo que necesita el silencio del umbral. Y en las siguientes partes vamos a descubrir exactamente qué es ese algo. Vamos a aprender cómo usar estas horas para algo que pocas personas entienden, pero que todos necesitan desesperadamente. Bendecirte a ti mismo, declarar sobre tu propia vida quién dice Dios que eres antes de que el mundo intente imponerte su definición, porque en ese espacio liminal entre noche y día tienes oportunidad única de renovar tu identidad, de recordar tu verdadero nombre, de refrescar tu propósito. Acompáñame, porque lo que viene puede transformar no solo tus madrugadas, sino toda tu existencia. Esta hora de transición es tu momento sagrado. No lo desperdicies luchando contra él.
Ahora que entiendes que estos despertares son invitación divina, necesitamos hablar sobre algo que puede sonar extraño al principio, la necesidad de bendecirte a ti mismo. Y sé exactamente lo que muchos están pensando. ¿Bendecirme a mí mismo? ¿No es eso egoísta? ¿No se supone que debo bendecir a otros y esperar que Dios me bendiga? Esa mentalidad, aunque suena espiritual, te ha mantenido débil, vulnerable, dependiente de validación externa que raramente llega cuando la necesitas. Déjame explicarte por qué bendecirte a ti mismo no solo es bíblico, sino absolutamente necesario. En número 6, Dios le dio a los sacerdotes una bendición específica para pronunciar sobre el pueblo de Israel. No era oración pidiendo que algo sucediera, era declaración profética de lo que ya era cierto desde la perspectiva de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nota algo crucial. No estaban pidiendo permiso, estaban declarando realidad espiritual. Estaban pronunciando sobre otros lo que Dios ya había establecido. Y si los sacerdotes podían pronunciar bendición sobre otros, ¿por qué tú no puedes pronunciarla sobre ti mismo? ¿Por qué tienes que esperar que alguien más declare sobre tu vida lo que Dios ya dijo que es verdad? La respuesta es no tienes que esperar. De hecho, no deberías esperar, porque aquí está la realidad incómoda. La mayoría de las personas en tu vida no te bendecirán, no por maldad necesariamente, simplemente porque están demasiado ocupadas con sus propias luchas, demasiado distraídas con sus propios problemas, demasiado ciegas para ver tu verdadero valor. Si no te bendices tú, comenzarás maldecido por omisión, porque el vacío que dejas al no declarar verdad sobre ti mismo será llenado por las mentiras que el mundo está ansioso por sembrar. Piensa en cómo empiezas tu día típicamente. Despiertas, miras el espejo y sin siquiera darte cuenta, empiezas a declarar, no en voz alta necesariamente, pero en tu mente, en ese diálogo interno constante que todos tenemos. Me veo terrible, estoy tan cansado, otro día difícil, no sé si puedo manejar esto, soy un desastre. Pequeñas declaraciones, aparentemente inofensivas, pero cada una es semilla plantada en el jardín de tu alma, y las semillas producen cosechas según su tipo. Plantas derrota, cosechas derrota. Plantas insuficiencia, cosechas incapacidad. Ahora imagina el contrario. Imagina despertar entre las 3 y las 6 de la madrugada en esa quietud sagrada, y lo primero que haces es declarar verdad divina sobre tu vida. Soy amado incondicionalmente. Tengo propósito establecido por Dios. Este día tiene bendición preparada para mí. Soy más que suficiente en Cristo. Mismo momento, misma persona, pero declaraciones radicalmente diferentes. Y esas declaraciones establecen trayectoria completamente diferente para todo lo que sigue. Las primeras palabras que escuchas sobre ti deben venir de ti mismo, declarando no lo que sientes, sino lo que Dios dice. Aquí está por qué estas horas específicas, 3 a 6 de la madrugada, son perfectas para esta práctica. Primero, porque nadie más está despierto para distraerte. No hay voces competidoras, no hay demandas inmediatas, no hay interrupciones. Solo tú y Dios y tu capacidad de declarar sin interferencia. Segundo, porque tu mente está más receptiva. Los psicólogos hablan del estado alfa del cerebro, ese punto entre dormido y completamente despierto, donde tu mente subconsciente es más accesible. Lo que declaras en ese estado se arraiga más profundamente que lo que declaras cuando estás completamente alerta y tu mente crítica está activa. Tercero, porque estableces fundamento antes de que comience el bombardeo. Una vez que el día arranca oficialmente, serás golpeado con cientos de mensajes sobre quién eres y qué vales. Jefes impacientes, clientes exigentes, familiares críticos, tu propia mente insegura. Pero si ya estableciste tu identidad en la madrugada, esos mensajes rebotan contra fundamento sólido en lugar de penetrar terreno vacío. En la transición entre noche y día, defines quién eres antes de que el mundo intente definirte. Déjame contarte sobre Laura. Su historia ilustra exactamente lo que estoy explicando. Laura creció en hogar donde las palabras negativas eran moneda común. Su padre, frustrado con su propia vida, descargaba esa frustración en crítica constante.
Eres igual de inútil que tu madre. Nunca harás nada importante. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Aunque Laura dejó esa casa hace años, esas palabras nunca la dejaron. Se habían convertido en la voz en su cabeza, la narrativa que repetía automáticamente. Y vivía exactamente según esas declaraciones. Rechazaba promociones porque no era suficientemente buena. Saboteaba relaciones porque nadie podría amarla de verdad. Se conformaba con menos porque eso es lo que gente como ella merece. Hasta que comenzó a despertar consistentemente a las 4:30 de la madrugada. Al principio lo detestó, pero después de semanas de luchar contra ello, decidió probar algo diferente. Una amiga le había hablado sobre declarar bendición sobre sí misma. Le pareció ridículo, pero estaba desesperada. La primera mañana, sentada en su sala oscura, intentó decir en voz alta, «Soy amada». Las palabras se sintieron falsas, como mentira obvia, pero las forzó de todas formas. «Soy capaz». Otra mentira, según su mente, pero continuó. «Tengo valor». Su garganta casi se cerró con la resistencia interna, pero persistió. Los primeros días fueron batalla pura. Cada declaración positiva era contradicha inmediatamente por la voz familiar de su padre en su cabeza. Pero Laura había hecho compromiso. 30 días sin rendirse. Alrededor del día 15, algo comenzó a cambiar. Las declaraciones empezaron a sentirse menos como mentiras y más como posibilidades. Su voz al pronunciarlas se volvió más firme. Para el día 30, Laura era diferente. No porque su vida externa había cambiado dramáticamente, sino porque su narrativa interna había sido reescrita. Las voces del pasado seguían intentando hablar, pero ahora había voz más fuerte, su propia voz declarando verdad divina que las ahogaba. 6 meses después, Laura había aceptado la promoción que antes hubiera rechazado. Había terminado relación tóxica que antes hubiera tolerado por sentirse indigna de algo mejor. Y había comenzado negocio pequeño que antes nunca se hubiera atrevido a intentar. Todo porque aprendió a bendecirse a sí misma antes de que el mundo pudiera maldecirla. Entonces, ¿cómo sabes si necesitas esto? Pregúntate honestamente, ¿qué diálogo interno repites automáticamente? ¿Qué frases sobre ti mismo salen de tu boca sin pensarlas? ¿Qué creencias sobre tu valor, tu capacidad, tu futuro dominas tu mente? Si esas frases son negativas, críticas, derrotistas, entonces has estado automaldiciéndote. Tal vez sin intención, tal vez sin darte cuenta, pero el efecto es el mismo y necesitas contradeclaración intencional, no ocasional, no cuando te sientas motivado, sino sistemática, diaria, en las horas donde tu mente está más receptiva y tu espíritu más accesible. Declaro bendición sobre mí antes de enfrentar voces contrarias. Eso no es arrogancia, es supervivencia espiritual. Algunas personas luchan con esto porque confunden autobendición con autoadoración. Piensan que enfocarse en sí mismos es egoísta, pero hay diferencia enorme entre adorarte a ti mismo y acordar con lo que Dios dice sobre ti. Uno es inflación del ego, el otro es alineación con verdad divina. No estás inventando cualidades que no tienes, estás declarando identidad que Dios ya estableció. No estás creando realidad por decreto humano, estás acordando con realidad que ya existe en el reino espiritual. Es como si Dios ya firmó certificado de tu valor, pero tú nunca lo has leído en voz alta. Bendecirte es simplemente leer lo que ya está escrito, declarar lo que ya fue decretado, activar en lo natural lo que ya es cierto en lo espiritual. Entonces ahora, antes de pasar a la oración misma, necesito que hagas algo importante. Identifica las áreas donde has permitido maldición, tuya propia o de otros, establecerse. ¿Dónde te hablas negativamente? ¿Qué aspecto de tu identidad está distorsionado por mentiras que has creído? Tu capacidad intelectual, tu valor relacional, tu potencial profesional, tu belleza física, tu futuro espiritual, tu derecho a ser feliz. Nombra esas áreas mentalmente, porque en la siguiente parte vamos a contradeclarar específicamente sobre cada una. Vamos a pronunciar bendición donde había maldición, verdad donde había mentira, vida donde había muerte. Y cuando lo hagamos, algo fundamental va a cambiar, no solo en cómo te sientes, en quién eres. Acompáñame, porque la oración que viene puede reescribir la narrativa que has vivido por años.
Llegamos al momento más poderoso de todo este mensaje. Lo que estás a punto de hacer no es simplemente repetir palabras, es reescribir la narrativa que ha gobernado tu vida. Es contradeclarar sobre cada mentira que has creído. Es establecer tu identidad según Dios, no según tus circunstancias. Esta oración es diferente a cualquier otra que hayas hecho. No es intercesión por otros, no es petición pidiendo algo, es declaración profética sobre ti mismo. Es pronunciar bendición sobre tu propia vida con la autoridad que Dios te ha dado, y necesitas estar completamente presente para esto. Apaga cualquier distracción. Si estás sentado, endereza tu postura. Si puedes pararte, hazlo, porque lo que declaras ahora establecerá atmósfera sobre tu vida que permanecerá mucho después de que termine esta oración. Comencemos. Antes de pronunciar una sola palabra de bendición, necesitas aquietar tu espíritu completamente. Respira profundamente. Inhala lentamente contando hasta 5, sostén el aire, y exhala contando hasta 7, dejando salir toda tensión, toda duda, toda resistencia interna. Otra vez. Inhala profundamente, y mientras lo haces, reconoce que el Espíritu de Dios está aquí contigo en este momento. Sostén y exhala, liberando toda voz negativa que intenta desacreditar lo que estás a punto de declarar. Una vez más, inhala, sabiendo que lo que declares en esta hora de transición tiene peso espiritual, sostén y exhala, dejando ir cualquier sentimiento de indignidad. Ahora permite que tu respiración regrese a ritmo natural. Coloca tu mano derecha sobre tu corazón, siente sus latidos. Eres persona viva con identidad establecida por Dios, y ahora vas a declarar esa identidad en voz alta. Declaro bendición sobre mi identidad, sobre quién soy en lo más profundo de mi ser. Yo soy hijo de Dios, no por mis logros, no por mi comportamiento perfecto, sino por adopción divina a través de Jesucristo. Esta identidad no puede ser revocada por fracaso humano ni ganada por esfuerzo religioso. Es regalo, es realidad, es quien soy. Declaro que soy amado incondicionalmente. El amor de Dios hacia mí no fluctúa según mi desempeño, no aumenta cuando hago bien, ni disminuye cuando fallo. Es constante, infinito, inquebrantable, y nada, absolutamente nada, puede separarme de ese amor. Declaro que tengo valor intrínseco, no porque el mundo me aprecie, no porque tenga éxito visible, sino porque fui creado a imagen de Dios. Llevo su marca, su diseño, su propósito impreso en mi ADN espiritual. Valgo lo que Dios pagó por mí, la sangre de su Hijo. Declaro que soy nuevo. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Los errores de ayer no definen mi hoy. Las etiquetas que otros pusieron sobre mí no tienen autoridad sobre mi futuro. Soy nueva creación en Cristo. Declaro que soy libre, libre de culpa, que ya fue perdonada, libre de vergüenza, que Cristo cargó en la cruz, libre de cadenas invisibles que me mantuvieron atado a versiones inferiores de mí mismo. La verdad me ha libertado y soy verdaderamente libre. Entre noche y día, declaro quién soy en Cristo, no quién fui, no quién el mundo dice que soy, sino quien Dios estableció que soy desde antes de la fundación del mundo. Declaro bendición sobre mi mente, sobre cada pensamiento que pasa por ella. Tengo mente de Cristo, no mente dominada por temor, sino renovada por verdad. Mis pensamientos están siendo transformados día a día, alineándose con perspectiva divina en lugar de limitación humana. Declaro que mis pensamientos sobre mí mismo están siendo renovados. Donde pensaba no puedo, ahora pienso todo lo puedo en Cristo. Donde pensaba no soy suficiente, ahora reconozco que su gracia es suficiente. Donde pensaba estoy solo, ahora sé que nunca camino sin compañía divina. Declaro claridad mental. Confusión no tiene derecho de residir en mi mente. Puedo discernir verdad de mentira, sabiduría de necedad, voz de Dios de voces engañosas. Mi mente está despierta, alerta, funcionando según diseño original. Declaro paz sobre mis pensamientos. Ansiedad ya no gobierna mi mente. Preocupación obsesiva ya no tiene dominio. Cuando pensamientos turbulentos vengan, tengo capacidad, dada por Dios, de llevarlos cautivos en lugar de ser llevado cautivo por ellos. Declaro que mi perspectiva está cambiando.
Veo oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Veo posibilidades donde antes solo veía limitaciones. Veo mano de Dios obrando donde antes solo veía circunstancias aleatorias. Rechazo todo pensamiento que contradice lo que Dios dice sobre mí y abrazo renovación completa de mi mente. Declaro bendición sobre mi cuerpo, este templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo no es enemigo, es regalo, herramienta, vehículo a través del cual experimento vida y cumplo propósito, y declaro salud sobre cada sistema, cada órgano, cada célula. Declaro fortaleza física, que mi cuerpo funcione según diseño divino. Donde hay debilidad, viene fortalecimiento. Donde hay enfermedad, viene sanidad. Donde hay deterioro, viene renovación. Declaro energía para cumplir todo lo que Dios me ha llamado a hacer hoy. No energía fabricada artificialmente con cafeína o estimulantes, sino vitalidad que viene de comunión con Dios, su fuerza supliendo mi debilidad natural. Declaro descanso reparador, que cuando duerma, mi cuerpo se restaure completamente, que los ciclos de sueño trabajen en armonía, que despierte refrescado, listo, capaz. Declaro protección sobre mi cuerpo, de accidentes, de enfermedades, de ataques invisibles. Ángeles guardan mi entrada y mi salida. Mi cuerpo está cubierto por gracia divina. Y declaro que honraré este templo, que lo trataré con respeto, que merece como morada del Espíritu de Dios, que mis elecciones reflejen comprensión de su valor sagrado. Declaro bendición sobre cada relación en mi vida. Declaro que atraigo conexiones divinas. Personas que Dios ha ordenado para mi vida encuentran su camino hacia mí. Amistades genuinas, mentores sabios, alianzas estratégicas, relaciones que me impulsan hacia mi destino, no que me alejan de él. Declaro que soy buen amigo, buen familiar, buen colega, que mi presencia trae bendición a otros, que mis palabras edifican en lugar de destruir, que mi amor es auténtico, no superficial. Declaro sanidad sobre relaciones rotas. Donde hay distancia, viene reconciliación. Donde hay resentimiento, viene perdón. Donde hay malentendido, viene claridad. No todas las relaciones se restaurarán, pero yo seré libre de amargura en todas. Declaro sabiduría en conexiones románticas, que si estoy en relación, sea saludable, honradora de Dios, creciendo hacia propósito divino, que si estoy soltero, sea completo en Dios, sin desesperación que me lleve a compromisos equivocados. Declaro que soy persona que sabe amar bien, con paciencia, con bondad, sin egoísmo, sin buscar lo mío únicamente, porque el amor de Cristo en mí fluye hacia otros naturalmente. Y declaro límites saludables, que puedo amar sin ser consumido, dar sin ser vaciado, servir sin ser explotado, porque entiendo la diferencia entre compasión y codependencia. Declaro bendición sobre mi propósito, tanto hoy como en general. Tengo razón para estar vivo. No existo accidentalmente. Fui diseñado intencionalmente para cumplir papel específico en plan de Dios, y ese propósito se está desplegando día a día, incluyendo hoy. Declaro que hoy tiene significado, que los encuentros de hoy son ordenados divinamente, que las conversaciones de hoy tienen peso espiritual, que las decisiones de hoy me acercan a destino completo. Declaro que estoy exactamente donde necesito estar en mi jornada, no retrasado, no perdido. Aunque no entienda todo el camino, confío que cada paso, incluso los difíciles, me llevan hacia donde Dios quiere llevarme. Declaro que mis dones están siendo activados, que mis talentos están siendo refinados, que mis experiencias, incluso las dolorosas, están siendo usadas para prepararme para algo mayor. Declaro favor divino sobre mi trabajo, mi ministerio, mi llamado. Puertas se abren que ningún hombre puede cerrar. Oportunidades llegan que solo pueden explicarse por gracia sobrenatural. Recursos fluyen para sostener lo que Dios me ha llamado a hacer. Y declaro que terminaré bien, que no solo comienzo con entusiasmo, sino que completo con fidelidad, que mi vida cuenta, que mi existencia importa, que dejaré legado que trasciende mi tiempo en esta tierra, que ahora declaro bendición sobre todo lo que viene, sobre mi futuro completo. Mi futuro es brillante, no porque tenga todo planeado perfectamente, sino porque el Dios que sostiene el futuro me sostiene a mí, y en sus manos, incluso lo que parece incierto está absolutamente seguro.
Declaro que lo mejor está por venir, que los años adelante superarán los años pasados, que las promesas pendientes se cumplirán, que los sueños enterrados resucitarán, que lo que parecía perdido será restaurado. Declaro protección sobre mi futuro, que planes del enemigo para descarrilarme se frustran, que trampas preparadas para mí se desactivan, que camino seguro, guiado, protegido hacia todo lo que Dios tiene preparado. Declaro aumento, en sabiduría, en influencia, en efectividad, en fructificación, no para mi propia gloria, sino para que pueda bendecir a más personas, impactar más vidas, extender reino de Dios más ampliamente. Y declaro que terminaré mi carrera con gozo, que cuando llegue al final de mis días, podré decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta bendición secreta se manifestará abiertamente. Lo que declaro ahora en la quietud de la madrugada se verá en la luz del día. Lo que pronuncio en privado se confirmará en público. Ahora quédate completamente quieto. No añadas nada más. No pidas nada más. Solo permanece en silencio y permite que el Espíritu de Dios confirme en tu interior la verdad de todo lo que has declarado. Padre, sello esta oración de autobendición con tu autoridad, que cada palabra declarada sea establecida en los cielos y manifestada en la tierra, que mi identidad, renovada en este momento, permanezca firme contra todo ataque, que la bendición que pronuncié sobre mí mismo sea confirmada por tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, quien me hizo digno de bendición, lo declaro terminado. Amén. Lo que acabas de hacer es monumental. Acabas de pronunciar bendición profética sobre tu propia vida. Acabas de contradeclarar años de narrativa negativa. Acabas de establecer tu identidad según Dios, en lugar de según circunstancias. Que aunque tal vez no sientas cambio dramático inmediato, algo fundamental se movió en el reino espiritual. Semillas fueron plantadas. Fundamento fue establecido, realidades fueron activadas. En la siguiente parte, vamos a hablar sobre qué esperar ahora, sobre cómo esta bendición comienza a manifestarse, sobre las señales de que algo está cambiando, porque cambiará, inevitablemente. Cuando declaras verdad divina sobre tu vida consistentemente, la realidad externa eventualmente se alinea con la realidad espiritual que has establecido. Ahora descansa en lo que has declarado y prepárate para ver cómo se despliega. Acabas de pronunciar bendición sobre tu vida. Declaraste verdad divina sobre tu identidad. Y ahora viene la pregunta práctica que todos hacen. ¿Qué diferencia real produce esto? Porque si somos completamente honestos, muchos han orado y declarado cosas antes sin ver cambio tangible. Entonces surge la duda legítima. ¿Es esto diferente? ¿O es solo otro ejercicio espiritual que nos hace sentir bien momentáneamente, pero no transforma nada? Déjame ser directo contigo. Los primeros cambios no serán en tus circunstancias externas, serán en algo mucho más fundamental, en cómo te percibes a ti mismo. Y ese cambio interno, aunque invisible al principio, eventualmente reorganiza todo lo externo. Lo primero que notarás es un cambio sutil, pero profundo en tu diálogo interno. Esas voces automáticas que han narrado tu vida durante años, las que te dicen constantemente lo que no eres, lo que no puedes, lo que no mereces, comienzan a perder volumen. No desaparecen instantáneamente, pero ya no son las únicas voces en tu cabeza. Ahora hay contranarrativa. Cada vez que la voz vieja dice, eres fracaso, hay voz nueva que responde, soy amado incondicionalmente. Cuando la crítica interna grita, no tienes valor, hay declaración más fuerte que proclama, valgo lo que Dios pagó por mí. Es como si hubieras estado escuchando estación de radio llena de estática y negatividad toda tu vida, y de repente sintonizaste frecuencia diferente. La estación vieja todavía transmite, pero ya no es la única que puedes escuchar. Y con el tiempo, días, semanas, meses de declararte bendición consistentemente, la frecuencia nueva se vuelve dominante. La voz de verdad ahoga la voz de mentira. Porque me bendije primero, las maldiciones de otros rebotaron, no porque construí murallas emocionales, sino porque mi identidad ya estaba establecida cuando llegaron los ataques. El segundo cambio que experimentarás es en cómo respondes a situaciones que antes te destruían emocionalmente. Alguien te critica injustamente en el trabajo. Antes, eso hubiera arruinado tu semana completa. Hubieras rumiado sobre ello constantemente.
cuestionando tu competencia, tu valor, tu futuro. Pero ahora, aunque la crítica todavía duele, porque eres humano, no te define. Hay algo más profundo en ti que permanece estable. Una convicción interna de quién eres que no fluctúa según opiniones externas, o enfrentas rechazo en relación importante. Antes, eso hubiera confirmado tu peor temor. Nadie podría amarme realmente. Hubieras internalizado el rechazo como evidencia de tu insuficiencia fundamental. Pero ahora, aunque el dolor es real, no colapsa tu sentido de valor, porque tu valor ya no depende de ser elegido por otros. Ya fuiste elegido por Dios, y esa elección es la que más importa. Los eventos externos pueden seguir siendo difíciles, pero tu respuesta a ellos es radicalmente diferente. Tienes ancla interna que te mantiene estable cuando las olas externas golpean. El tercer cambio, y este sorprende a todos, es cómo otros comienzan a tratarte diferente sin que sepan por qué. Cuando tu propia percepción de ti mismo cambia, proyectas algo diferente. Hay confianza quieta que no necesita anunciarse. Hay dignidad tranquila que no necesita defenderse. Hay certeza interna que otros perciben inconscientemente y responden a esa certeza. El jefe que antes te ignoraba de repente te asigna proyectos más importantes. La persona que antes te trataba con desprecio ahora te habla con respeto. Oportunidades aparecen que antes estaban cerradas. No porque manipulaste a nadie, no porque cambiaste tu comportamiento estratégicamente, sino porque cuando sabes quién eres, otros también lo perciben y responden acorde. Mi bendición secreta de 40 días produjo promoción pública. Nadie supo lo que estaba declarando en la madrugada, pero todos notaron el resultado. Déjame contarte sobre Miguel para que veas esto en acción completa. Miguel trabajaba en ventas, consistentemente en el rango medio de su equipo. No mal, pero nunca destacado. Y aunque odiaba admitirlo, se había resignado a mediocridad. Simplemente no soy tan bueno como otros, se decía. Durante años operó desde esa creencia. Y, sorprendentemente, sus resultados la confirmaban. Era profecía autocumplida perfecta, hasta que comenzó a despertar entre las 4 y las 5 de la madrugada. Después de resistirlo por semanas, finalmente decidió usar ese tiempo para algo productivo. Un amigo le había compartido sobre bendecirse a sí mismo, y aunque le pareció extraño, decidió intentarlo. Miguel hizo compromiso, 40 días consecutivos, sin excepciones. Cada madrugada, en la quietud antes del alba, pronunciaba bendición sobre su identidad, su mente, su capacidad, su futuro. Los primeros días se sintieron ridículos. Soy excelente en mi trabajo. Sonaba como mentira obvia cuando sus resultados decían lo contrario. Pero persistió. Alrededor del día 14 algo comenzó a moverse internamente. Las palabras empezaron a sentirse menos falsas, no porque sus números hubieran mejorado todavía, no lo habían, sino porque algo en su autopercepción estaba cambiando. Para el día 25, Miguel notó que su acercamiento a clientes era diferente, no por técnica nueva, no por estrategia modificada, sino por confianza genuina que antes no tenía. Hablaba con autoridad tranquila, manejaba objeciones sin desesperación, cerraba ventas sin necesidad neurótica de validación. Al final de los 40 días, Miguel había tenido su mejor mes en 5 años. Pero más impactante que los números fue la transformación interna. Ya no se veía como vendedor mediocre que ocasionalmente tenía suerte. Se veía como profesional competente, cumpliendo su potencial. 6 meses después, Miguel había sido promovido a liderazgo. 1 año después, dirigía región completa. 2 años después, lo invitaron a entrenar a otros vendedores, y cuando le preguntaban cuál fue el punto de inflexión, su respuesta siempre sorprendía. 40 madrugadas declarando sobre mí mismo lo que Dios ya había dicho. Eso cambió todo. Este patrón de levantarse temprano para encuentro con Dios no es nuevo, es práctica antigua con resultados probados. El rey David escribió: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti». Estableció patrón de comenzar cada día en presencia divina, y fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Daniel tenía costumbre de orar 3 veces al día, comenzando en la mañana, y esa práctica lo sostuvo incluso cuando fue lanzado a foso de leones. Su identidad estaba tan firmemente establecida en Dios que ni siquiera amenaza de muerte la sacudió. Jesús mismo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
Salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios sentía necesidad de comunión matutina antes de enfrentar su día, ¿cuánto más nosotros? El patrón es consistente. Aquellos que establecen su identidad en Dios antes de que el mundo intente definirlos, viven con autoridad que otros no tienen. Entonces, ¿cómo sabes si esta práctica está funcionando realmente? Observa si tu primera reacción a dificultades está cambiando. Si antes colapsabas inmediatamente y ahora hay momento de estabilidad antes de responder, está funcionando. Observa si las opiniones negativas de otros tienen menos poder sobre ti. Si antes te destruían y ahora simplemente te informan sin definirte, está funcionando. Observa si estás tomando riesgos que antes evitabas por inseguridad. Si empiezas a actuar desde convicción interna en lugar de temor externo, está funcionando. Y observa si hay oportunidades apareciendo que parecen desproporcionadas a tu esfuerzo. Cuando tu identidad está alineada con propósito divino, las puertas se abren sobrenaturalmente. El amanecer dejó de ser solo fenómeno natural, es confirmación espiritual. Cada mañana cuando la luz vence a la oscuridad, es recordatorio físico de verdad espiritual. Tu identidad en Cristo vence toda narrativa oscura sobre ti. Una sola mañana de autobendición puede cambiar tu perspectiva. 40 días pueden transformar tu identidad, pero una vida entera de esta práctica te convierte en persona completamente diferente. Y aquí está el desafío que nadie te dice. Mantener esto cuando la novedad desaparece, cuando tu mente te dice que ya no lo necesitas, o peor aún, cuando tu corazón te susurra que no lo mereces, porque habrá mañanas donde te despiertas sintiendo exactamente lo opuesto a lo que declaraste sobre ti mismo. Días donde las circunstancias gritan mentiras más fuertes que la verdad que pronunciaste. Momentos donde bendecirte se sentirá como hipocresía flagrante. Y en esos momentos cruciales se decide si esto se convierte en transformación permanente o solo fue experimento temporal que produjo resultados temporales. Déjame ser brutalmente honesto sobre lo que enfrentarás. Habrá mañanas donde despertarás entre las 3 y las 6, pero estarás tan cansado que tu mente argumentará convincentemente. Dios entiende. Solo hoy vuelve a dormir. Mañana retomarás. Y técnicamente esa voz tiene razón. Dios sí entiende. Pero aquí está la trampa. Cada vez que te permites esa excepción, fortaleces el músculo de la inconsistencia y debilitas el músculo de la disciplina. Otras mañanas despertarás después de haber fallado miserablemente el día anterior, después de haber dicho palabras hirientes, después de haber tomado decisión vergonzosa, después de haber actuado exactamente como la persona que juraste que ya no eras, y tu mente te dirá, ¿cómo puedes bendecirte después de lo que hiciste ayer? Sería hipocresía. Mejor espera hasta que te sientas digno de nuevo. Pero ahí está precisamente la diferencia entre gracia y merecimiento. No te bendices porque lo ganaste. Te bendices porque Dios ya declaró bendición sobre ti, independientemente de tu desempeño. Me bendigo cada amanecer porque mi identidad no depende de otros, ni siquiera de mi propia conducta del día anterior. Entonces, ¿cómo mantienes esto cuando la resistencia interna es feroz? Primero, establece disparador automático. No dependas de motivación. La motivación fluctúa. Los disparadores automáticos funcionan incluso cuando no sientes ganas. Tu disparador es simple. Cuando tus ojos se abren entre las 3 y las 6 de la madrugada, antes de que tu mente consciente tenga oportunidad de negociar, mueves tu cuerpo, te sientas, pones tus pies en el suelo y comienzas a declarar. No esperas sentirte inspirado. No evalúas si tienes energía. Simplemente ejecutas la secuencia como acto de obediencia, no de emoción. Segundo, ten versión ultracorta para días imposibles. Porque habrá días donde genuinamente tienes emergencia, donde no puedes hacer oración completa de 6 secciones. En esos días tienes versión de 1 minuto, literalmente 6 declaraciones, una por cada área. Soy amado. Mi mente está renovada. Mi cuerpo está protegido. Mis relaciones están bendecidas. Mi propósito está activo. Mi futuro es brillante. 30 segundos, pero mantiene el patrón intacto. Porque no se trata de duración, se trata de consistencia. Tercero, y esto es crucial, prepárate para la guerra específica contra tu valor. Porque el enemigo sabe algo que tal vez tú todavía no has comprendido completamente.
Si logra convencerte de que no mereces bendición, te silenciará voluntariamente. No tendrá que hacer nada más. Tú mismo te descalificarás. Entonces, atacará tu sentido de dignidad con precisión quirúrgica. Te recordará cada fracaso pasado, exactamente cuando estás a punto de declarar bendición sobre tu futuro. Te mostrará cada defecto presente, justo cuando intentas proclamar tu identidad en Cristo. Y aquí está cómo contraatacar, separando quién eres de lo que haces. Tus acciones no definen tu identidad. Tu identidad en Cristo define el estándar al cual tus acciones deben elevarse. Pero incluso cuando tus acciones fallan, tu identidad permanece segura. Entonces, cuando la vergüenza intenta silenciarte, declaras más fuerte. No porque ignoras tu humanidad quebrantada, sino porque reconoces tu identidad redimida. Déjame contarte sobre alguien que vivió esto durante un año completo y experimentó transformación que apenas parece creíble. Su nombre es Alejandra, maestra de secundaria divorciada, luchando con depresión crónica que había manejado con medicación durante años. Alejandra había internalizado narrativa devastadora sobre sí misma. Soy dañada, soy demasiado complicada para amar, mi mejor vida ya pasó. Cuando comenzó a despertar consistentemente a las 4:30 am, inicialmente lo odió, pero después de escuchar mensajes sobre autobendición, decidió intentar algo radical. Un año completo, 365 días consecutivos de declararse bendición. Los primeros 3 meses fueron batalla pura. Cada declaración se sentía como mentira. Su mente la bombardeaba con evidencia contradictoria, pero se había comprometido. Entonces persistió. Alrededor del mes 4, algo empezó a aflojarse. Las palabras no se sentían tan falsas, todavía no completamente verdaderas, pero al menos posibles. Para el mes 6, Alejandra notó que su necesidad de medicación antidepresiva estaba disminuyendo. No la dejó abruptamente. Trabajó con su doctor, pero las dosis bajaron consistentemente. Para el mes 9, amigos comenzaron a comentar que parecía diferente, más ligera, más presente, más viva, y Alejandra se dio cuenta de que era cierto. La depresión que había sido su compañera constante durante años había perdido su dominio. Al final del año completo, Alejandra era irreconocible, no físicamente, aunque incluso eso había mejorado, sino en su esencia, la forma en que hablaba de sí misma, la forma en que caminaba por el mundo, la forma en que respondía a dificultades. Y lo más hermoso, sus estudiantes notaron, comenzaron a acercarse a ella con sus propias luchas, y Alejandra les enseñaba lo que había aprendido, que tu identidad no depende de tus circunstancias, que puedes declarar verdad sobre ti mismo incluso cuando todo parece contradecirla, que las palabras que pronuncias sobre tu vida tienen poder creativo. Estaba transmitiendo transformación a siguiente generación. Cada amanecer me recuerda quién soy en Cristo, y ese recordatorio constante había reescrito su vida completamente. Y eso nos lleva al impacto más profundo de esta práctica. No solo te cambia a ti, cambia a todos los que te observan. Tus hijos notarán que algo es diferente en ti. Aunque nunca les digas explícitamente que te levantas a las 4 de la mañana a bendecirte, percibirán la estabilidad que antes no tenías. La confianza que no venía de arrogancia, sino de identidad segura. Y cuando inevitablemente enfrenten sus propias crisis de identidad, porque todos lo hacen, tendrán modelo. Habrán visto que es posible mantener tu centro cuando el mundo intenta desestabilizarte, que puedes saber quién eres incluso cuando otros intentan redefinirte. Tu vida se convierte en sermón silencioso más poderoso que 1000 palabras. Entonces ahora, en este momento, necesitas tomar decisión que afectará no solo tu día hoy, sino potencialmente el resto de tu existencia. ¿Vas a convertir esto en práctica de por vida? ¿O va a ser otro intento temporal que abandonas cuando se vuelve inconveniente? Porque te prometo, se volverá inconveniente. Habrá cientos de razones legítimas para saltarte un día, y luego 2, y luego una semana. Y antes de que te des cuenta habrás vuelto a patrones viejos y narrativas viejas. O puedes decidir ahora mismo, pase lo que pase, cuando mis ojos se abran entre las 3 y las 6 de la madrugada. Usaré ese tiempo para recordar quién dice Dios que soy, sin excepciones, sin negociaciones, no porque sea fácil, sino porque es esencial. Antes de cerrar, hay declaración que necesito que hagas públicamente. No solo que la leas,
que la escribas en los comentarios como compromiso visible. Es declaración que resume todo lo que hemos compartido. La verdad que necesitas proclamar cada vez que despiertas en estas horas sagradas. La realidad que estableces antes de que el mundo intente imponerte otra. La declaración es: me levanto entre 3 y 6 a.m. y me bendigo en el nombre de Jesús. Lee eso otra vez, lentamente. Permite que cada palabra se asiente. Me levanto. Acción intencional, no accidente. Entre 3 y 6 a.m., la hora de transición sagrada. Y me bendigo. No espero que otros lo hagan. En el nombre de Jesús, con autoridad que Él me dio. Ahora ve a los comentarios y escríbela exactamente así. Me levanto entre 3 y 6 a.m. y me bendigo en el nombre de Jesús. Al hacerlo, estás declarando públicamente tu compromiso. Estás dejando registro de este momento decisivo. Estás creando punto de referencia al cual puedes volver cuando la duda intente convencerte de abandonar. Tu comentario será testimonio para ti cuando flaquees. Será aliento para otros que luchan con la misma batalla. Será confirmación de que llegaste hasta el final de este mensaje y algo fundamental cambió en ti. Si este canal ha sido de bendición para tu vida y deseas ser parte de esta misión de llevar oración y la palabra de Dios a miles de personas, considera hacerte miembro. Con tu apoyo, podremos seguir adelante con este trabajo y continuar compartiendo fe, esperanza y amor, porque hay miles despertando en estas mismas horas, sintiéndose solos, confundidos, sin entender el propósito detrás de estos despertares. Tu apoyo hace posible que este mensaje los alcance exactamente cuando más lo necesitan. Y si te ha gustado el mensaje, en la pantalla aparece otro video que edificará tu vida. Solo tienes que hacer clic en él y se abrirá. No pospongas la oportunidad de continuar este viaje de transformación. Mientras cierro, quiero bendecir tu identidad con palabras que llevarás contigo cada amanecer. Que cada vez que tus ojos se abran entre las 3 y las 6 de la madrugada, recuerdes inmediatamente quién eres. No quién fuiste, no quién el mundo dice que eres, sino quién Dios estableció que eres desde el principio. Que tu voz declarando bendición sobre ti mismo sea más fuerte que todas las voces de duda, crítica y condenación combinadas. Que esta práctica que comienzas hoy se convierta en legado que transmites mañana. Que tus hijos y los hijos de tus hijos aprendan que la identidad en Cristo es ancla que resiste cualquier tormenta, y que cuando llegues al final de tus días puedas mirar hacia atrás y reconocer que todo cambió en aquellas madrugadas cuando decidiste creerle a Dios sobre ti mismo más que a cualquier otra voz. Cada amanecer es nuevo comienzo. Cada transición entre noche y día es oportunidad de reafirmar tu verdadero nombre. Cada mañana es misericordia fresca, invitándote a recordar quién siempre has sido en Cristo. Que Dios te bendiga y que la presencia del Señor sea siempre constante en tu vida. En el nombre de Jesús, amén.